El tema de hoy es la caligrafía. Pero se estarán preguntando, ¿qué es la caligrafía? Bueno, es el arte de escribir utilizando bellos signos para la formación de palabras, y su origen se remonta a miles de años antes de Cristo, donde se escribía en papiro, pergamino y hasta en piedra. Sin embargo, en el video de hoy nos vamos a enfocar un poco más sobre sus repertorios y sus ductos, es decir, su trazado. En la caligrafía, el ductus es la dirección, el número y la secuencia de trazos que se realizan para crear una letra. Así, se fueron creando distintos tipos de escritura, donde varía su ductus y sus repertorios. Un ejemplo son las rústicas. Estas son una escritura de trazado rápido y aspecto informal, que deriva de la capital romana, Quadrata. Ha sido muy utilizada durante los siglos, primero para realizar textos largos, ya que permitía economizar espacio y materiales. Su ángulo en la pluma varía entre 10 a 90 grados. Los rasgos horizontales son aproximadamente de 60 grados. Cuando se crean las escrituras unicial y carolingia, deja de ser utilizada para realizar texto principal, ocupando un nuevo rol en la estructuración textual de la página, donde es utilizada como capitular y para encabezamientos. Luego de estas, aparecen las uniciales. A partir de las uniciales, se desarrollan las escrituras minúsculas. Aquí comienzan a aparecer signos condescendentes y ascendentes aún no pronunciados. Se caracterizan por su redondez y por la utilización del ángulo de la pluma de forma muy plana, que puede ser de 0, 15 o 30 grados. Esto produce grandes contrastes entre los rasgos finos y gruesos. Luego vienen las carolingias. Carlomagno fue el encargado de diseñar esta fuente y de quien se deriva el nombre. Se caracteriza por ser la primera escritura totalmente conformada por minúsculas, y sus principales rasgos son sus ascendentes y descendentes muy pronunciados, que acentúan la redondez y la pequeñez del cuerpo de los signos. Se utiliza un ángulo en la pluma de 35 o 40 grados. El alto del cuerpo es de 3 anchos de pluma, mientras que los ascendentes pueden llegar hasta 6. Después viene la gótica textura, que es especialmente singular por el efecto de trama apretada o la textura que presenta a primera vista. La letra, considerada individualmente, tiene menos importancia que la palabra en su conjunto. El ángulo de escritura varía entre 30 a 45 grados y los gruesos verticales están separados por espacios blancos de igual amplitud y el espacio entre palabras equivale a 2 gruesos. Pero bueno, dejando un poco de lado la escritura, ahora les hablaremos sobre qué se usa para realizar estos trazados. Son 3 elementos importantes: la pluma, que es el instrumento que almacena la tinta y con el que podemos realizar los diferentes trazados; la tinta, que es el que nos genera la mancha y el color de los signos; y por último, pero no menos importante, el papel, que es la superficie donde se realizan los trazados. El uso correcto de las herramientas, como el tipo de papel, su textura, el tipo de tinta y su cantidad, y el ángulo de la pluma utilizada, permitirá la apropiación de los signos y del paisaje. También se debe tener en cuenta el ritmo. Sus 2 principios básicos son la repetición y la variación, pero también están regidos por las leyes de la simetría, la intensidad, el equilibrio y el lenguaje. Hay otros elementos que permiten el clima visual y rítmico, como lo son el soporte, la escala, el ancho grosor del signo, la tonalidad, la dirección, la ley de fondo y figura, el agrupamiento, la proximidad, la interlínea, que es el espacio o distancia entre las líneas de un texto, y la interletra, que es el espacio existente entre un signo y el siguiente, ya sea en una misma palabra como entre las palabras. Ahora, para finalizar, les vamos a hablar sobre las familias latinas y su evolución, que van desde el Imperio Romano hasta el inicio del Renacimiento. Las explicaremos cronológicamente, comenzando por la Capitalis Quadrata, que va del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo. Esta es un tipo de escritura caracterizada por tener pie pequeño, pero en la parte central de los rasgos verticales. Luego, del siglo I después de Cristo al siglo VI, está la Capitalis Rústica, que es un tipo de escritura mayúscula con mínimos trazos ascendentes y descendentes. Después nace la unicial,
del siglo III al siglo VIII. Es un tipo de escritura mayúscula de apariencia pesada y redondeada. Le sigue la unicial artificial, que va del siglo VI al siglo X. Esta escritura se realiza manteniendo la pluma a 0 grados, por lo que se produce un mayor contraste entre los rasgos verticales y horizontales. Luego nace la semi-unicial, que va del siglo III al siglo XI. Es una variación cursiva de la unicial, con ascendentes y descendentes más pronunciados, convirtiéndose en la primera minúscula medieval. Luego está la mayúscula insular, que va del siglo VII al siglo XI. Es una letra mayúscula con una serifa exagerada. Luego nace la minúscula insular, que va a partir del siglo VI. Deriva de la semi-unicial romana, pero necesitaba ser más funcional y rápida para poder ser utilizada en escritos cotidianos, del mismo modo que la mayúscula insular. Del siglo VII al siglo XI están las minúsculas carolingia. Esta es una escritura más clara y simple, de formas redondeadas. Luego está la gótica temprana, que va del siglo XI al siglo XII, y es una escritura de transición que parte de la minúscula carolingia. Luego está la gótica textura cuadrata, que va del siglo XII al siglo XV. Esta escritura tiene mayor angularidad en los trazos, particularmente en el giro final con el que se realiza un pie en forma de diamante en la base de las letras. En el XII y el siglo XV también se encuentra la gótica textura precisus. La diferencia entre esta y la gótica textura cuadrata es que se basa en que sus signos no poseen pie de apoyo. Luego, del siglo XIII en adelante, nace la gótica litera bastarda y la rotunda gótica redonda. La primera se caracterizaba porque se trazaba sin levantar la pluma, favoreciendo las ligaduras y el desarrollo de los palos altos que, partiendo de abajo o de la cabeza de la última letra, se unían a los signos de abreviatura, fundiéndolos. Luego, la rotunda gótica redonda se caracterizaba porque no se compactan los signos, aunque la apariencia en general de la mancha textual es de mayor peso respecto a las de las carolingias. Así concluimos nuestro video. Esperamos les haya gustado y hayan entendido el tema de la caligrafía.